Tengan todos buenas noches. Gracias por abrirnos las puertas virtuales de sus hogares. Doquiera que nos estén viendo y escuchando a través de esta plataforma social a la cual estamos sacando el mayor provecho. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Deseamos de que el mensaje en esta noche sea claro, sea conciso, sea un mensaje que nos ubique en los tiempos que estamos viviendo, sea palabra que restaure. Ponemos esto en manos del Señor, a los que se vayan conectando a través de Facebook. Padre bendito, en tus manos estamos, Señor. Alejados de ti nada podemos hacer, Señor. Por eso tú eres el invitado especial de esta actividad. Eres el que participa siempre a cada instante de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tomes control, Señor, de lo que vayamos a hacer. En tus manos está, Padre, que puedas encontrar en nosotros, Señor, corazones sinceros, Señor, que nos presentamos delante de ti para que tú sigas haciendo esa obra que has empezado en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano, buenas noches. Es un placer para mí estar delante de la iglesia del Señor, de la amada que ha sido comprada a precio de sangre. Es un placer estar con siervos, ministros del Señor, ¿sí? Muchos de los que están aquí me conocieron desde pequeño. Me siento honrado de tenerlos hoy en este conversatorio. Conversatorio que se ha empezado a replicar en el resto del mundo. Y gloria sea al Señor que se empiece a pregonar el Evangelio del Señor. Amén. Y usar estas redes sociales en una actitud positiva. Yo quisiera presentarles a los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Esta noche nos acompaña desde Riobamba, ¿sí? La hermosa ciudad de Riobamba, el pastor Cristian Bonifaz de la iglesia Centro de Restauración Familiar. Amén. Iglesia Cristiana Restauración Familiar. Amén. Amén. El pastor Cristian Bonifaz, él nos estará acompañando en esta noche. Tenemos en representación de la Iglesia de Cristo en Riobamba también a la esposa del pastor Pedro España, su esposa Marlene Conde de España. Bienvenida, hermana Marlene. Gracias por acompañarnos, gracias por haber escuchado la voz del Señor para esta invitación. También nos acompaña el obrero Fernando Herrera. Amén. Obrero de la iglesia Elín en Durán. Bendiciones a los hermanos que se congregan en la iglesia de Cristo en Durán. Y nuestro pastor anfitrión, el pastor Bismar Choes, que pastorea la iglesia de Cristo Elín en Guayaquil. ¿Sí? Al final tendremos tiempo para dar unas palabras y unas despedidas. ¿Quién más nos está acompañando por aquí? Amén. Esperamos luego se pueda conectar el pastor Pedro para que nos dé unas palabritas. Hermano, yo les voy a leer dos textos, sí, pero quisiera que podamos abrir nuestras Biblias primero en Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. Amén. Dice la palabra del Señor en Éxodo 25:40. Mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Mira que los hagas según el diseño que se te ha sido mostrado en el monte. El tema de este conversatorio es volviendo al diseño original. Cuando tengan su participación, ustedes van a tener que hacer énfasis y vertir su criterio ministerial durante 10 minutos. Entonces yo voy a rogar de que ustedes puedan poner ahí un contador para que tengan control de su tiempo. Los versos que vamos a leer son los siguientes. Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué estamos usando dos versos? Porque hay una cultura que ahora se hace énfasis en solo usar los versos del Nuevo Testamento. Pero el profeta Amós
menciona esto en el capítulo número 9, versículo 11. Yo lo voy a leer, son los versos en los cuales ustedes tendrán que vertir su criterio. Dice el profeta: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, esta es la versión Reina Valera del 60, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. Vámonos a Hechos 15:16, que de por cierto, estamos claros que el libro de Hechos aún no se ha cerrado. ¿Será que acaso tendrá que acontecer esto para que se pueda cerrar este libro? Hechos 15:16. Hechos 15:16. Vemos tu bendita palabra, Señor. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. A partir de ahora, yo le cedo el turno al pastor de la Iglesia Cristiana Restauración Familiar, el pastor Cristian Bonifaz. El pastor tiene 10 minutos para poder bendecirnos. Amén, gloria a Dios. No sé si me escuchan bien, si está bien el micrófono, el audio. ¿Sí? ¿Aló? Sí. Amén, gloria a Dios. Bueno, primero que nada es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este tiempo, hermanos. Es bueno, es necesario también compartir la palabra y unirnos como iglesia de Cristo y poder meditar en la palabra, ¿verdad? Y llegar al mismo punto, al punto al que Dios quiere tenernos. Hablando del diseño original, el tema me ha llamado mucho la atención cuando me escribió pues el hermano David y me dio el tema, volviendo al diseño original. Es un tema muy bonito, es un tema muy interesante y es un tema, hermano, que hay que meditarlo mucho. Hay que meditarlo mucho, porque cuando hablamos de un diseño, hermano, al diseño original, eso quiere decir que algo ha cambiado. Algo ha cambiado en el transcurso del tiempo. En el transcurso en el paso del tiempo, hermano, la iglesia de los cristianos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, desde el tiempo del salmista David, el tiempo de más atrás de Abraham, Moisés, ¿verdad? El tiempo del salmista David, el tiempo de los profetas, hasta el tiempo de hoy, hermanos, no nos queda la duda de que algo ha cambiado. Muchas cosas han cambiado. Muchas cosas se han dejado de hacer y otras se están haciendo mal. Referente a lo que es la alabanza, referente a lo que es la comunión, referente, hermano, a lo que es el servicio a Dios, el servicio al Señor. Y si tomamos en cuenta o como referencia al salmista David, ya que los textos bíblicos que acabó de leer nuestro hermano David, hablan acerca de levantar el tabernáculo caído de David, ¿verdad? De que el Señor mismo reedificará el tabernáculo caído de David. Hermano, hablamos de volver a algo que el salmista David entendía. Hablamos de volver a algo que el salmista David hacía, que tal vez ahora ya no se hace. Hablamos, hermano, el Señor pone en mi corazón de volver a la percepción, escuche bien, a la percepción correcta de quién es Dios, de a quién es el Dios a quien servimos, a qué Dios estamos sirviendo. Volver a la percepción correcta de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor. Si nosotros hablamos del tabernáculo caído de David, tenemos que hablar de eso, de cuál era la percepción, hermano, que el salmista David tenía de Dios. ¿Cuál era la forma en la que el salmista David miraba a su Dios? ¿Cómo David miraba? ¿Cómo David adoraba? ¿Cómo David
¿Quién era Dios para David, hermano? ¿Quién era el Señor para David? Yo creo que eso es algo a lo que nosotros tenemos que volver. Parte de reedificar el tabernáculo caído de David es volver a eso, a la percepción correcta. ¿Cuál era la percepción que el salmista David tenía acerca de su Dios? Hermano, para el salmista David, Dios no era un Dios lejano. Dios no era un Dios muerto. Para el salmista David, hermano, Dios no era un Dios consentidor. Déjeme decirle una cosa, para el salmista David, Dios no era un amigo. Dios era su Dios. Para el salmista David, Dios era un Dios vivo. Lo dice en Primera de Crónicas 17:1. El salmista David un día, hermano, cuando ya fue nombrado rey, el salmista David dice, yo habito en un palacio de un rey, en un palacio de cedro, dice, y el arca de Dios, ¿dónde está? Está en una carpa. No, dice, de ninguna manera, yo le voy a edificar una casa a mi Dios. Fíjese, para él era un Dios vivo. El salmista David dice en el Salmo 84:10, mejor es un día en la casa de mi Dios que 1000 años fuera de él. Mejor, yo prefiero, dice, estar en el atrio, en la puerta del atrio, que todo el palacio de un rey, dice el salmista David. Fíjese usted, hermano, iglesia de Cristo, fíjese cuál era la percepción que el salmista David tenía de su Dios. Para el salmista David, Dios era un Dios vivo. Para el salmista David, Dios era un Dios celoso. Lo dice el Salmo 1, hermano. Bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice el salmista David, ni en consejo de malos ha estado. Para el salmista David era un Dios celoso, al que nosotros debíamos tenerle temor. No solo respeto, ahora se habla de respeto, hermano, ve esa palabra que yo no la encuentro en la Biblia, no encuentro al salmista David diciendo tienes que tenerle respeto a Dios. Yo encuentro al salmista David diciendo tienes que tenerle temor a Dios. Y tener temor de Dios es temblar delante de Dios, aprender a temblar en su presencia, aprender a temblar en la forma en la que vives. ¿Estaré o no estaré conforme a la voluntad de mi Dios? La percepción que el salmista David tenía de su Dios era una percepción que hoy en día, hermano, es muy diferente, muy diferente. Era un Dios poderoso en gran manera. Para el salmista David, Dios era un Dios poderoso. A los 16 años ya mataba osos y mataba leones en el nombre de su Dios. Y cuando vio, hermano, al gigante que estaba, hermano, atormentando al pueblo, el salmista David, siendo un jovencito, dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve, a retar al ejército del Dios viviente? Déjenme que yo lo voy a matar, dijo. Fíjese, siendo un muchacho, hermano, ya tenía la percepción correcta de quién es. Por eso es que Dios habla, ¿verdad?, de un corazón conforme al suyo, un corazón conforme al de Dios. ¿Quién es ese? El pueblo no entendía a quién estaba sirviendo, no sabía, tenían miedo, pensaban que iban a morir, que estaban solos. Pero él dijo, este está retando al ejército del Dios viviente. El Señor ha puesto en mis manos a oso, a león, y a este, igual que a ellos, lo voy a hacer. Para el salmista David, Dios era un Dios de poder, un Dios de fuerza, un Dios verdadero, un Dios real. No era un Dios lejano, no era un Dios de fábula, no era un Dios de imaginación, no era un cuadro, hermano, en la pared pintado. Para el salmista David, Dios era todo, ¿verdad? Su Señor, su amo. Eso era para el salmista David. En el Salmo 51, el salmista David habla acerca de, después de que él falló, después de que él pecó, él dice, empieza el Salmo, hermano, diciendo, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Fíjese, el salmista David empieza con las palabras correctas, el Salmo 51. Ten piedad de mí. ¿Por qué el salmista David le dice a Dios, ten piedad de mí? Sencillamente porque él sabía, él entendía que su Dios tiene poder de dar vida y de dar muerte. Él sabía que caer en las manos de un Dios vivo no es cualquier cosa. Él sabía lo que había hecho. Y él sabía que Dios tenía poder para quitarle la vida. Contra ti, Señor, solo contra ti he pecado.
Por tanto te pido, Señor, crea en mí un corazón limpio, haz en mí forma en mí un espíritu recto. Esa es la percepción correcta de que nosotros los cristianos debemos tener de Dios. Cuando nosotros hablamos de restaurar el tabernáculo caído de David, empieza por ahí, empieza por tener la percepción correcta de a qué Dios estamos sirviendo. Si los músicos entendieran eso. El problema del cristianismo de hoy en día es que, hermano, el cristianismo de hoy en día tiene la percepción errada de quién es Dios. Dios se ha convertido en todo menos en un Dios para el cristiano de hoy en día. Escúcheme una cosa, algo que estaba meditando. Hoy en día Dios para el hombre, para el cristiano de hoy en día es más un amigo que un Dios. Fíjese, hasta la música lo demuestra. Hasta la música que hoy en día, hermano, es comercial, la música cristiana aparentemente, donde muestran a Dios como un amigo. A cierto cantante le entrevistaron en un canal y le dijeron, oye, tu música se puede dedicar a Dios como se puede dedicar a una chica o a un chico, a una enamorada o un enamorado. Y el cantante dijo, sí, es la ambigüedad que existe. Es la percepción que se ha perdido. Déjeme decirle una cosa, yo busco en toda la Biblia y no encuentro a ningún profeta, ni al salmista David, ni a los patriarcas, decirle a Dios, Señor, tú eres mi amigo. Yo veo, hermano, hasta en los nombres de Dios. Incluso cuando Moisés le dice, Señor, ¿en nombre de quién voy? Le dice, yo soy el que soy. Yo no tengo nada con que tú me puedas comparar. No hay nada en esta tierra con lo que tú, ni fuera de la tierra con lo que me puedas comparar. Sencillamente yo soy el que soy. Éxodo 3:13. No hay nada a lo que yo pueda igualarme. Los nombres de Dios. Adonai significa mi Señor, mi amo. Amo. No dice amigo, dice amo. Jehová Rafa, Jehová Shalom, el Señor que sana, el Señor que es mi paz. Incluso el apóstol Pablo lo dice en la carta a los romanos, hermano. El apóstol Pablo dice, yo esclavo de Jesucristo por amor. Esclavo, no dice yo a la iglesia de los romanos, amigo de Jesucristo, ¿verdad? Colega, compañero, no, esclavo, dice. Esclavo de Jesucristo, hermano. Esa es la percepción que tenían los apóstoles del Señor. Mi Señor. Esa es la percepción que se ha ido perdiendo. Ese es el problema del cristianismo de hoy en día. Ese es el problema, hermano, de la iglesia. Cuando la iglesia se acerca a cantar, cuando la iglesia va a un culto, muchas veces, hermano, se vuelve una rutina, se vuelve una liturgia, hermano, los cultos, y se pierde, hermano, ese sentido de verdaderamente delante de quién estoy presentándome. Los ministros empiezan perdiendo eso y la iglesia también lo pierde. El ministro deja de temblar delante de Dios, la iglesia deja de temblar delante de Dios. El tabernáculo se va a restaurar, el Señor lo va a hacer. Volver al diseño original, hermano, es volver a la percepción correcta de quién es el Dios al que servimos. Es volver al temor, hermano, hacia Dios. Es volver, hermano, a lo que los profetas sentían, pensaban acerca de Dios. Los profetas, los apóstoles, ¿qué ellos pensaban acerca de Dios? ¿Quién era Dios? ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de su Dios? Esa es la obra que Dios mismo prometió que iba a hacer en cada uno de nosotros, porque Él dijo, yo reedificaré el tabernáculo, yo, dice yo. Y me encanta cuando al profeta Jeremías Dios le dice, haré otra nación. Y Dios a través del profeta Jeremías dice, pero ahora escribiré mi ley en su corazón y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Un corazón conforme al suyo. Es un corazón que sabe, que entiende quién es Dios. El cristiano que entiende eso, hermano, va a dejar la tibieza espiritual. El cristiano que entiende eso va a dejar la doblez espiritual. El cristiano que entiende eso no va a hacer falta, hermano, que lo estén
llamando la atención a cada rato para que deje, hermano, el coqueteo con las cosas que a Dios no le agradan. El cristiano que tiene la percepción correcta de quién es Dios es un cristiano, hermano, que va a entender y va a servir a Dios de la forma correcta. Eso es lo que, hermano, el Señor ha puesto en mi corazón compartirles. Y eso es lo que, hermano, acabo de enseñarles. Volver a la percepción correcta de quién es el Dios al que servimos. Los apóstoles, los profetas. Ellos, hermano, tenían la percepción correcta. El cristianismo de hoy en día tiene que volver a lo mismo, hermano. Tiene que volver a lo mismo. El mundo no puede entrar a la iglesia. El mundo no puede dirigir la forma en la que se debe servir a Dios. Fundamentado sobre esta doctrina, dice la palabra, los apóstoles y los profetas. Esa es la doctrina, hermano. Y ese es el ejemplo a seguir. Cada cristiano debiera tener ese ejemplo. Por ejemplo, hermano, para terminar, para mí, el apóstol Pablo es un gran ejemplo. Jeremías para mí es un gran ejemplo. Y cada vez que yo leo una carta del apóstol Pablo, yo me imagino que algún día el apóstol Pablo va a venir y me va a pedir cuentas de las cosas que él me ha dicho a través de la palabra que yo como pastor tengo que hacer. Y le digo en serio delante de Dios, yo considero que el apóstol Pablo, ahora yo sé que el apóstol Pablo, hermano, yo hago las cosas como si el apóstol Pablo fuera a venir, pero yo sé que el apóstol Pablo no va a venir, pero va a venir el Señor del apóstol Pablo, que es Cristo. Él va a venir y él va a tomar cuenta de todo lo que hacemos y él va a decir, conozco, siervos fieles, entra al gozo de tu Señor en lo poco, o nos va a decir, no los conozco, apártense de mí, porque todo lo que hicieron lo hicieron por ustedes mismos. Eso es lo que tiene que haber en nuestros corazones, iglesia. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. El concepto correcto de quién es Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Yo rescato tu exposición. Me impactó mucho esto de volver a la percepción correcta. Y fíjate que de aquí pueden salir una infinidad de títulos para seguir con espacios como estos, pero estamos dejando una semilla, y yo quiero darle el paso ahora al obrero Fernando Herrera. Él está como obrero pastor allá en la Iglesia de Cristo en Durán. Darle la oportunidad de que pueda vertir su criterio ministerial. Hermano Fernando Herrera, su turno. Amén. Amén. ¿Sí me escuchan? Amén. Gloria a Dios. Agradeciendo primero a Dios por este privilegio de compartir con tan grandes siervos en esta noche, el pastor Cristian Bonifaz. Qué privilegio poder verlo y escucharlo en esta noche, saber que hay un celo tremendo de parte de Dios en su vida por alcanzar el nivel de gloria que Dios demanda en estos últimos tiempos. Pastor Pedro España, su esposa, y el hermano anciano David, buenas noches a todos. Continuando con lo que ya dio inicio mi hermano Pastor Cristian Bonifaz, la palabra dice que desde el Génesis hasta el día de hoy, el hombre, la humanidad ha sufrido un trastoque. Para hacerlo más fácil, la humanidad ha sufrido un engaño tremendo a través del pecado. Dice la Biblia que por medio del pecado entró la muerte. Entonces, al entrar en el pecado, el diseño original de Dios, el cual estamos queriendo rescatar en esta noche, el diseño original de Dios desde un principio, por causa del pecado y de la muerte, ha sido trastocado. Es decir que el camino que Dios trazó para la humanidad, lastimosamente por medio del pecado, comenzó a desviar el propósito de Dios hacia los hombres. Es decir que el momento que Adán y Eva
en el Edén pecaron, comenzó este engaño que hoy en día sufrimos y padecemos. No solamente podemos enmarcar, quiero abrir un poco más el tema, no quiero solamente enfrascarme en lo que respecta a lo que es alabanza y adoración, porque esto es un tema demasiado amplio que en una hora se hace muy difícil poder tocarlo. Pero dándole el punto de partida que es desde el Génesis, en el Edén, el diablo comenzó a colocar su semilla de confusión y engaño. Y esa semilla de pecado y de muerte es la que hoy vemos hoy en día. Hoy vemos un engaño, hoy vemos destruido muchos altares que deberían estar siendo altares adorando en el nivel del lugar santísimo. Porque usted sabe y yo que el Señor nos ha llamado como un linaje especial. Nosotros como familia, como hijos de Dios, porque dice Juan 1:12, que nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todo el mundo va a tener derecho a ser llamado hijo de Dios, porque los que somos hijos de Dios tenemos que entrar a ese proceso de restauración. No podemos hablar de alabanza y oración cuando nuestra mente aún no está al nivel de la mente de Cristo. No podemos hablar de restauración cuando nuestra vida no está completamente consagrada a Dios. Entonces, lo que Dios necesita y lo que Dios demanda en esos tiempos es primero que los hijos debemos recordar que como hijos de Dios, que el día que confesamos a Jesucristo en el corazón y le creímos, en ese momento el Señor nos comenzó a dar autoridad, no solamente en la tierra, sino en todos los ambientes, en las dimensiones celestes. Y ese es el problema, de que pensamos que los ministros de hoy solamente están ministrando, muchos solamente al pueblo, ministrando engaño, ministrando falsedades, ministrando muchas cosas a las cuales Dios no nos ha mandado. Y ese es el problema que tenemos que enfocarnos hoy en día, de buscar primero la restauración de nosotros como hijos, porque usted sabe que nuestra alma fue y pasó un proceso de reprogramación en el Edén. Por eso el Señor dice que Él necesita que nosotros primero nos restauremos, porque cuando habla en el libro de Amós, que el día levantaré el tabernáculo de David, entonces, para nosotros poder acogernos, como decía el pastor Cristian Bonifaz, acogernos al diseño original, debemos saber que nuestro corazón como hijos de Dios es el primero que debe ser restaurado. Y cuando hablamos de restauración, como dice el lema, volviendo al diseño original, es decir, que el diseño tiene que volver a su estado original, a su estado natural en el cual fue creado. Dios dice que Él es un Dios de perfecciones. Él todo lo crea perfecto. Pero es ahí cuando el enemigo, por medio del pecado y de la muerte, y por ende el engaño y la confusión y las falsas doctrinas, los vientos de doctrinas que dispersan al pueblo y lo confunden, es ahí donde la gente y aún mucho más los hijos permiten que seamos engañados. Entonces, si nosotros como hijos de Dios no nos permitimos primero entrar a ese proceso de restauración en el corazón, no podemos permitirnos dar ese lujo de poder decir, oh Señor, yo quiero entrar al lugar santísimo, porque no vamos a saber en dónde estamos parados. El Señor nos ha hecho como seres tripartitos, como dice el libro de Tesalonicenses, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nosotros llegamos a la congregación por primera vez, estamos 1 o 2 años, y nunca nos han enseñado de la restauración personal, de la restauración de la mente, del corazón,
de la restauración, de la administración del alma, es ahí el problema, que la gente piensa que puede ministrar la alabanza, quiere llegar al lugar santísimo cuando aún no ha limpiado su mente. Vemos directores, vemos músicos que quieren entrar al lugar santísimo cuando ni siquiera han alabado en los atrios, en su cuerpo. Vemos mucha gente que quiere ser protagonista, quiere ser, les denominamos hoy en día los cristianos faranduleros, que simplemente van a un concierto y eso fue todo. Pero no sabemos y no experimentamos lo que hizo David cuando le dijeron: hey David, anda a las escrituras, anda a la ley, que ahí está cómo tienes que transportar el arca de Dios. Ahí está el diseño, ahí está el manual. Y eso es lo que hoy nosotros hemos hecho a un lado. ¿Por qué? Porque por querer ganar fans, por querer tener muchos seguidores. Cuando nosotros hablamos de aquellos que están siguiendo un rumbo desviado, aquellos que están siguiendo un rumbo de engaño. Y es por eso que estamos arrastrando aquellos grupos, aquellos personas, por decirlo así, están arrastrando a miles, a masas, a un engaño de la industrialización de lo que nosotros conocemos alabanza. Pero lastimosamente muchos todavía piensan que la alabanza tiene que ver con la música, y no tiene que ver nada de eso. La alabanza tiene que ver con el corazón restaurado, con lo que yo le permito a Dios restaurar mi vida, para que por medio de esa restauración haya purificación, haya limpieza, haya lavamiento del alma, porque de esa manera el alma va a poder entender que debe sujetarse a lo que el Espíritu de Dios demanda en esos últimos tiempos. Y nosotros es ahí donde debemos hacer énfasis. Debemos de hacer un mea culpa, porque muchas veces nos dejamos engañar por vientos de doctrinas, pero ahora es cuando el Señor quiere restaurar el tabernáculo, pero necesita que nosotros como sus hijos restauremos nuestros corazones, para que de esa manera poder dejar una huella, dejar un legado de que cada miembro que llegue a una congregación, a un ministerio, debe pasar por un proceso de lavamiento, de purificación de su cuerpo. Porque hablamos muchas veces de música, hablamos de técnica, hablamos de tecnología, pero no hablamos que es primordial, en primer lugar, restaurar, volver a lo que Dios le mostró, no solamente a Moisés, sino que cuando le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es por eso que la alabanza y la adoración va a hacer familias más fuertes. La alabanza y la adoración va a hacer que las familias permanezcan fieles a sus congregaciones, a sus pastores. Porque cuando hablamos de alabanza y adoración, hablamos de gozo en medio de la prueba. Porque cuando hablamos de alabanza y oración, hablamos de vino nuevo, hablamos de la palabra que va a llegar como rocío a nuestros corazones. Entonces, vemos muchas facetas en las cuales mucha gente, por ignorancia, muchas veces por desconocimiento, se saltan sus facetas. Entonces, la gente hoy en día quiere dirigir cultos, quiere dirigir altares, pero con desconocimiento. Hay mucho pueblo que no conoce lo que es la administración de la alabanza. Hay mucha gente que cree que porque el pueblo llora, está la presencia de Dios ahí. Hay mucha gente que porque el pueblo salta, creen que ahí está el júbilo y el regocijo y el vino, pero no es así. Y a tal punto que han imitado el diseño que muchos ministerios Dios les ha revelado y han hecho lo mismo, dándole a entender al pueblo fanático cristiano hoy en día que ese es el modelo, haciendo a muchos perder la cordura, haciendo a muchos salirse del orden de Dios. Y nosotros sabemos que quien domina, quien toma autoridad en el culto se llama el Espíritu de Dios. Hay muchos que dedicamos cultos a los hombres, hay muchos que dedican cultos a las mujeres, hay muchos que dedican cultos a ciertos homenajeados, pero hemos perdido la visión, porque el diseño original es que
el culto es a Dios, que la fiesta es a nuestro Padre Celestial, que cada culto no es, como decía el pastor, no debe ser un ritual, no debe ser una simple sesión donde la gente para, se siente, aplaude, dice amén. No, el culto debe ser un tiempo de gozo. El culto debe ser en donde yo voy a rendir mi vida en sacrificio vivo a Dios, donde voy a dar un culto racional a Dios con el entendimiento. Y eso es lo que nosotros, y yo le quiero enmarcar en este tiempo, a que debemos desarrollar la palabra, no con razón, no con lógica, sino creyendo a lo que Dios revela a cada siervo, a cada ángel de cada iglesia, porque Dios imparte una visión, pero cuando hay división de pensamiento, cuando hay rebeldía, es que los corazones comienzan a dividirse, es cuando los corazones comienzan a dispersarse y no aprenden a reconocer la voz de su pastor. Es entonces que cuando el Señor ya está llamando y puso y abrió la puerta, que es Cristo, para que nosotros tengamos la facilidad de poder decir, Señor, hoy quiero la congregación, hoy me arrepentí, hoy me convertí, pero bueno, perfecto, pero debes seguir al siguiente nivel, que es primero comenzar a limpiarte, a purificarte por medio de la palabra. Y entonces, así es que vamos llegando al conocimiento básico, a la primera leche, de que no solamente para adorar a Dios necesitamos un instrumento físico, porque la Biblia dice que somos instrumentos vivos delante de Dios. Dice la palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, nosotros como hijos, como hijas suyas, debemos entender y tener impartido el conocimiento por medio de nuestros líderes, pastores, ancianos, diáconos, de que nuestra alma también es la que debe iniciar un proceso de lavamiento y de restauración, porque no podemos alabar y adorar si nuestra alma está todavía como aquella cabrita saltando de aquí para allá. No podemos entrar al lugar santísimo si nuestra alma aún está como una fiera indomable. Y se sabe que aquí hay muchos temas, muchas áreas en los cuales se debe aún hablar, pero por miedo a que el hermanito se vaya a la iglesia, no lo decimos. Por eso, cuando hablamos de alabanza y adoración, es decir, Señor, yo quiero volver al estado natural o al estado original que tú nos creaste, al estado de perfección en el cual tú nos prediseñaste desde antes de la fundación de este mundo. Por eso nosotros hoy necesitamos fervientemente volver al estado natural en el cual fuimos diseñados para Dios, porque fuimos creados para alabanza de su gloria. Entonces nosotros mismos, al ser diseñados por Dios, fuimos diseñados para alabanza de Él. No fuimos creados para estorbar, fuimos creados para amar. No fuimos creados para estorbar el propósito en la iglesia, fuimos para corregir nuestra mala manera de vivir, como dice que antes estábamos perdidos en delitos y pecados, pues ahora, si buscamos restauración, tenemos que hacerla, quizás le va a parecer un poquito exagerado. Ahí está el ejemplo de Job. Cuando Job perdió todo y el Señor le restituyó todo, fíjese bien, a Job te restituyeron y le dieron aún mucho más de lo que había perdido. Ese es el éxito de la alabanza y la adoración, que cuando se nos restituya, nos den aún mucho más. Y es por eso que ahí interviene Cristo, porque antes nosotros éramos huérfanos, pero ahora nos han dado una herencia juntamente con Él. Y de eso se trata la alabanza y la oración, de que lo que habíamos perdido en el mundo a causa del pecado, ahora por medio de la restauración de nuestros corazones podamos entender que no solamente tenemos un poquito, sino que tenemos en abundancia, de que podamos alabar y exaltar a Dios no solamente en las cuatro paredes, sino en cada segundo y minuto de nuestras vidas.
al amanecer, al anochecer, en nuestro almuerzo, cuando estamos conversando, cuando vamos rumbo a la iglesia, cuando vamos rumbo al trabajo. Ese es el mover de la alabanza, la oración, que estamos en continua adoración. Y eso es lo que produce la restauración, amada iglesia de Cristo, porque nos van a devolver, nos van a restituir, así como le devolvieron al hijo pródigo, que cuando volvió en sí, es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, volvernos en sí. Tenemos que reaccionar frente a lo que los otros están haciendo. No sigamos modelos o moldes humanos, sigamos lo que Dios estableció en la Biblia, sigamos el modelo que Dios estableció, porque lo que Él estableció fue para bendición y obediencia. Entonces, cuando le hablamos a Dios, cuando le hablamos al pueblo, a la iglesia de Cristo, tenemos que entender que nuestra restauración va a dar como fruto la abundancia, pero la abundancia de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque la Biblia dice que los tales, el Padre los anda buscando. Y si los está buscando es porque Él sabe diferenciar entre un verdadero adorador a un imitador. Él sabe diferenciar la intención del corazón. Y es ahí donde implica el conocimiento que tiene que ser impartido por nosotros, aquellos que estamos frente a grupos como servidores. No importa el nombre, somos servidores del cuerpo para edificación de la iglesia del Señor. Amén. Yo les agradezco el tiempo en esta noche y le doy paso a mi hermano moderador en esta noche. Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén. Rescato de tu participación muchas cosas, pero mi rema de su participación es: no podemos hablar de restauración cuando aún nuestras vidas no están consagradas al Señor. Le doy paso a mi hermana Marlene. Sí, hermana Marlene. A continuación tiene 10 minutos, pero si puede poner un contador para poder respetar el tiempo. Amén. Hermana Marlene, el tiempo es todo suyo. Si puede abrir su micrófono para que pueda intervenir. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, hermanos en Cristo que están en sintonía de este conversatorio, el cual lo hemos preparado para que de esa manera podamos nosotros llegar y aportar con un poquito a la edificación del cuerpo de Cristo. No sé si estoy al aire porque veo el icono. Amén. Ayer retornó. Sí, bueno, sí está, hermana, sí está. Para mí es menester resaltar lo siguiente, ¿verdad, hermanos? Dios nos creó desde un principio con un propósito, para que nosotros se le alabemos a Él. De ahí, a través de la historia de la humanidad, desde el huerto, toda la Biblia, hasta terminar en el Apocalipsis, nos habla de la alabanza y nos habla de la adoración. Entonces, es menester que nosotros nos empapemos del tema de la adoración. ¿Qué es la adoración? Viene a mi mente cuando el Señor le dijo a una mujer en el pozo de Jacob: ustedes adoran lo que no conocen. He ahí el rema. Nosotros debemos saber a quién adoramos porque le conocemos. ¿Y cómo podemos llegar a conocerle al Señor? Pues teniendo comunión con Él, pues acercándonos cada día a Él. Precisamente yo había hecho un apunte tomando la cita de Hechos 15:16. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David y reconstruiré sus ruinas y la restauraré.
Aquí me habla a mí de una promesa, porque dice, yo volveré. Quiere decir que nosotros estamos siendo diariamente preparados para un momento en el cual el Señor vendrá a levantarnos. De ahí, si nosotros nos vamos en nuestro diario caminar a dar cuenta de lo que es la alabanza para el Señor es una vida de devoción con una vida de santidad en nuestro caminar, para que seamos siempre ofrenda delante de Dios, un olor que expele fragancia delante de Él. Dice aquí el salmista en el Salmo 126, 4. Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Aún en los desiertos nosotros podemos sacar alabanza para el Rey. ¿Por qué? Porque el Señor nos restaura. A mí me habla esto de un David cuando decía, Señor, yo te ofreceré cánticos de liberación. En medio de la aflicción, cuando sus perseguidores estaban tras de él, David tenía sus momentos de alabanza para el Rey de la Gloria. Es así como nosotros cada día debemos movernos. Cada día nosotros debemos no quedarnos de brazos cruzados ante la circunstancia, porque Dios no depende de una circunstancia, ni nuestra fe tampoco debe basarse en las circunstancias que estamos viviendo, sino en el poder que Dios ya depositó en nosotros y en las promesas que están por cumplirse y otras que ya se han cumplido en nuestras vidas. Y una de estas es la restauración del tabernáculo. Nosotros somos tabernáculos. A mí me habla esto de llevar el arca sobre los hombros. ¿Y qué es el arca sobre los hombros? Es la divina presencia del Señor sobre nosotros, en nuestras vidas, como una unción que nos acompaña diariamente. Que no demos un paso sin que el Señor esté con nosotros. O dar pasos como lo hizo David, que al sexto paso él cayó postrado. Eso me habla de la humanidad rendida. ¿Cómo el Señor va a restaurarnos? Restaurando primero el alma, porque el problema no está en el espíritu, el problema está en el alma. Entonces, si queremos profundizar nosotros en la alabanza, en cómo ofrecerle un fruto que al Señor le agrade y del cual se deleite, debemos cada día nosotros procurar, buscar de su presencia y que esa unción vaya pudriendo los yugos del alma, para que en la libertad a la cual el Señor nos ha llamado empiece a fluir. El Salmo 132, versículo 9 dice: que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría. Aquí el Señor nos hace ver que nosotros, como Él es fiel y leal, nosotros también debemos ser leales al Señor. Tenemos mucho por lo cual agradecerle. Y basta solamente con mirar atrás de dónde nos tomó el Señor, de dónde nos sacó para hacernos sentar entre los príncipes de su pueblo. Porque dice que tus sacerdotes se vistan de santidad. Es una investidura que debemos llevar diariamente, la santidad, así como lo hacían los sacerdotes del antiguo pacto, que se ponían una mitra donde decía santidad a Jehová. Y esa mitra era una característica. Ahora nosotros tenemos la unción del Santo sobre nosotros para ser sacerdotes que con santidad
nos acercamos en todo temor, buscando cada día la presencia del Señor, volviendo a ese diseño del origen, porque desde el comienzo de la humanidad vemos allí dos casos, el caso de Caín y el caso de Abel. Una ofrenda recibió y la otra ofrenda rechazó. Ahí podemos ver nosotros muchísimas cosas que nos alejan muchas veces de Dios. Cuando tenemos actitudes que no son agradables a Dios, Dios no va a aceptar esa ofrenda, lógicamente. Es por eso que aquí en este salmo nos llaman a la santidad. El Señor ciertamente a nosotros nos ha constituido, dice, nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Y ser sacerdotes es un gran privilegio. Ser sacerdotes es llevar con gallardía, como heraldos, la bandera de la santidad del Señor, despojándonos de cosas que no son agradables. Así como decía el pastor Bonifaz, que la gente o los cristianos quieren meter el mundo a la iglesia, cuando más bien debemos nosotros procurar cada día sacar al mundo de la iglesia, sacarlo de nuestras almas, sacarlo de nuestra vana manera de vivir para revestirnos de una nueva naturaleza. Ese es el tabernáculo que el Señor va a restaurar. Nuestras vidas como una verdadera casa donde Él habita. Porque el Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Pero luego el Señor, cumpliendo su obra, fue levantado y nos dejó el Espíritu Santo. Y nos dejó su Espíritu, el Espíritu de adopción que clama en nosotros, Abba Padre. Quiere decir que el Señor se tabernaculizó. Vino a morar en cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Entonces tratemos bien a ese huésped. Tratemos bien, tratémoslo con honores. Porque Él es el Rey, démosle trono. Que el Señor se siente en el trono de nuestro corazón. Y que ya no vivamos conforme a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Que nos presentemos despojándonos incluso de todo mal pensamiento, de toda mentira, de todo engaño, de toda doblez de ánimo, y que no haya en nosotros nada escondido, porque el Señor habita en la verdad y en la luz. Es por eso que el gemir de David era: Señor, crea en mí un corazón recto, y un espíritu, un corazón nuevo y un espíritu recto. Es una renovación. Y para eso nos dejó la palabra. Nos ha dejado su Espíritu Santo. Nos ha dejado siervos que imparten la doctrina, que nos lleva al conocimiento de la palabra del Señor. Y esa palabra ungida, esa palabra que desciende de la boca de Dios, se siembra en nosotros, se hace rema. Y esos remas son esos panes que nos sacian. Es el alimento que recibimos. Porque un alma que está siendo apacentada, un alma que está siendo liberada, que sus ataduras están siendo desatadas, va a ser un alma que va a prorrumpir en adoración, va a prorrumpir en agradecimiento al Dios que le llamó, al Redentor. Porque si nosotros nos sentimos agradecidos con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pues siempre vamos a tener nosotros un motivo para desbordarnos en adoración y alabanza. Porque no solamente la alabanza está en los labios de los siervos, las siervas y del pueblo de Dios. Leí una cita en Isaías que dice que aún los árboles palmean, los seres vivientes, los animales o los árboles, las aves del cielo, todo le alaba al Señor. ¿Cuánto más nosotros que tenemos
El Señor nos ha dado un entendimiento, nos ha dado sabiduría y nos ha confiado su Espíritu Santo. Lo tenemos todo. Entonces no desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos da. No desaprovechemos, sino que cada día nosotros meditemos en lo que dice la palabra, en lo que dice su Santa Escritura, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y de todo eso que ha hecho, que se haga en nosotros una inspiración para poder devolverle a Él la gratitud, tributándole la gloria y la honra porque Él la merece. Es cierto que hemos sido llamados y hemos sido creados para alabarle, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Meditemos y examinémonos diariamente. ¿Estaré en el espíritu o aún la carne me domina? ¿Estaré en verdad Cristo habitando en mí? Pues si es así, despojándonos de todo aquello que nos aparta del Señor, podemos acercarnos a Él. Porque cuando nos acercamos al Señor, es como que nos acercamos a un espejo, y su palabra es un espejo. Su palabra nos hace ver cómo estamos. Su palabra nos hace examinarnos cada día. Es como un lavacro que nos hace cada día una purificación, una limpieza en nuestro interior, porque el Señor recibe alabanza y adoración de vasos que están limpios. Entonces, procuremos cada día limpiarnos. Procuremos cada día vivir para el Señor agradándole. Es duro, sí, porque hay una naturaleza en nosotros, porque hay que hacerla morir. Y cada día afirmarnos en la promesa. Si el Señor prometió que volveríamos al diseño original, porque este es el título es la alabanza en los tiempos del fin. Y este tiempo del fin está sumamente corrompido en cuanto a lo que es alabanza. Y con esto no quiero criticar a nadie, sino que ha habido una desviación del original. Se han desviado muchos, tal vez, del propósito. El propósito no es brillar nosotros. El propósito es hacer que la gloria del Señor se haga manifiesta. Y que cuando se manifiesta esa gloria de Dios, trae liberación, trae justificación, trae una nueva unción que desata, que rompe cadenas, que sana, que corta ataduras y ligaduras. Porque los sacerdotes en el antiguo pacto, cuando entraban una vez al año, lo hacían en representación de todo el pueblo. Pero bendita es la gracia del Señor, que en este nuevo pacto, el cual estamos viviendo, nos permite ahora individualmente entrar. Por eso a ti te digo, hermano, hermana, y a todos los siervos y siervas que están conectados o que van a ver este video, meditemos cada día en lo que el Señor nos ha dado. Hemos sido inmerecedores de todo lo que hemos recibido de parte del Señor. Son tesoros, los cuales yo les pido, y me pido a mí mismo y me lo exijo, ser verdaderamente fiel portadora y digna portadora de esa gloria que el Señor ha depositado en mí y ha depositado en ti, mi hermano y mi hermana. Eso es lo que quiero en esta noche, en cortas palabras, pero con un sentir profundo de un celo que muchas veces se enciende como un fuego al ver que se hace bulla bonita, al ver que se hace espectáculos fastuosos, al ver que se hace giras en el nombre del Señor, al ver que se hacen eventos donde al Señor ni siquiera le han preguntado, donde el Señor ni siquiera se ha hecho presente. Entonces meditemos en eso, que de puertas para adentro
empecemos, porque la restauración del tabernáculo caído, esa choza caída de David, va a empezar desde adentro hacia afuera. Saliendo las tinieblas va a resplandecer la luz, porque subirán cantando y adorando a Sión, los redimidos, así dice la palabra. No quiero alargarme más, solamente quiero dejarle este pensamiento que con un celo profundo del Señor he podido emitirlo en esta noche. Pero el llamado es: seamos sensibles y sencillos, sensibles al llamado, al propósito y sensibles a la presencia del Señor, que Él hará cosas maravillosas en medio nuestro. Un abrazo a distancia a todos mis hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo y que esto sea para que en cada congregación y en cada devocional de cada uno de nosotros la gloria del Señor descienda y que seamos nosotros, como decía aquí en el Salmo 123, 6. 123, 4. Ellos renuevan el desierto, porque nadie puede adorar con sequedales. Pero cuando hay arroyos, cuando hay la unción del Espíritu que nos baña, que viene primero como una llovizna, luego como un aguacero, luego se hace un río, dejémonos llevar por este río. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Un abrazo. Les amamos y esperamos al Señor. Porque así como empezó con alabanza, partiremos con alabanza. Porque subiremos cantando a Sión y escucharemos el llamado: sube acá. Amén. Un abrazo. Gracias, mis hermanos, por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga a cada uno. Gracias, hermana Marlene. Se siente algo genuino, se siente algo que está fluyendo. Ciertamente marcamos una pauta, pero no es que nos hemos puesto de acuerdo para enfocarnos en algo, pero Dios estamos en el espíritu, porque hay un común denominador en las intervenciones que han habido hasta ahora, y es de lo que estamos viendo en los altares. Y yo quisiera tomarme solo unos segundos, porque me recordé de este verso en Salmo 73, 22. Miren la condición de David, dice: tan torpe era yo. Si leemos en el 21, Salmo 73, 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Y tal vez habrá muchos que no están siendo conscientes del estado que se encuentran. Yo quiero darle paso a mi hermano pastor Pedro España. Nos honran con su presencia, siervos. De hecho, que parte de volver al diseño original, Dios le da pautas a Moisés de cómo trabajar la tierra. Sí, y yo encontré aquí, a mí mismo le comparto el verso, pero Dios le da el diseño de que juntara al buey viejo con el buey joven. Sí, porque al joven lo engalana su hermosura, pero al buey viejo lo engalana su sabiduría. Entonces, su presencia en esta noche es muy importante. Mi pastor Pedro tiene 10 minutos para poder exponer su criterio ministerial. Bienvenido. Oye, pero yo estoy impresionado, hermano. El buey viejo enseña al joven. Estoy impresionado de ver el talento que tenemos, hermano. Cómo ha enseñado Dios, cómo está hablando Dios. Hasta mi esposa me ha impactado, hermano. No, esto tiene que continuar, hermano, porque 10 minutos es muy poco. Wow. Hermano, y yo voy a comenzar con esto, hermano, como decía la sierva. Algunas 2 veces he tenido problemas yo
por asuntos de la alabanza. Una vez me invitaron a una actividad de un grupo no me acuerdo cómo se llama ese grupo, a dar una exposición acerca de las drogas. Y el otro panelista, el otro disertador que le tocaba antes que mí no había ido, entonces yo cojo los dos tiempos. Y en eso empecé, hermanos, a hablar acerca de las drogas, les hablé de las drogas, yo tenía conocimiento en eso. Y de pronto en el otro tema, que ya era diferente, entonces era hablar acerca de la alabanza. Y empecé yo a hablar acerca de la alabanza, que la alabanza no es cualquier música, porque la alabanza es una expresión de gratitud a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero que la gente está tomando, hermanos, las cosas del mundo cuando la palabra dice que no podemos mezclar lo santo con lo profano. Y entonces mucha gente, unos pastores hasta se resintieron conmigo, hermanos. Y uno de los alumnos me dijo, hermano, Dios recibe todo. ¿Cómo va a decir usted que hay música que no le agradan a Dios, que Dios recibe todo? Eso es lo que uno cree, le digo, porque incluso la gente cree. Un día un pastor me dijo, es que el diablo le robó la alabanza a Dios y tenemos que recuperarla, porque eso es lo que está pasando, que la gente cree, los cristianos, o serán pseudo cristianos, que creen que el diablo le ha robado alabanza a Dios y ellos están recuperando la cumbia, el merengue, todas esas músicas satánicas que se tocan ahora. El rap, el reggaetón, por eso todo eso lo han metido a la iglesia. De hecho, yo creo, hermanos, y sin ofender a nadie, que la iglesia de Cristo es la que participa de la verdad, hermanos, porque tenemos una sana doctrina, una palabra verdadera. Y la iglesia de Cristo es la que va con verdadera alabanza al Señor, que no es una alabanza cualquiera, porque la alabanza de Dios siempre ha estado. Dios ha hecho creaciones con Dios, ahí está en Ezequiel 28, que a Lucifer lo crearon con alabanza. Y la gente cree que el diablo, porque dicen el diablo era el guardián de los secretos de Dios. No, señor, el diablo era el protector del arca de los secretos de Dios. Eso debemos entender, el diablo no conoce los secretos de Dios. El diablo guardaba el arca donde estaban escondidos los secretos de Dios. Si el diablo conociera los secretos de Dios, hermanos, tal vez hubiera hecho cosas peores, que estuviera haciendo cosas peores de las que está haciendo. Y Dios, hermano, Dios no es tan débil para dejarse robar sus cosas. Eso debemos entender. No podemos nosotros pensar que alguien le puede robar a Dios. Jamás, nunca. Nadie, por mucho poder que crea tener, le puede robar algo a Dios. Y si Dios le ha permitido llevarse a alguien, llevarse algo, nosotros no somos quien para recuperarlo. Nosotros tenemos que ir a guardar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Porque mire, en la parábola de la medida de harina, Mateo 13:33, yo quiero leer, hermano, porque me gusta andar leyendo. Le dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Es una parábola, hermano. Y esa parábola tiene que ver, hermanos, con la forma de integridad que tenemos nosotros para con Dios. Si nosotros somos íntegros para con Dios, hermanos, también la música debe ser íntegra para Dios. La alabanza debe ser íntegra, como la alabanza del principio, porque, hermanos, si nosotros estábamos en el reino de los cielos, enseñados por el Padre, pastoreados por Cristo, quiere decir que éramos adoradores verdaderos, los que Dios anda buscando ahora. Y tenemos que ser íntegros para Dios, porque la alabanza en sí es la expresión de gratitud que no alcanza, hermanos, lo que uno pueda hacer para Dios, para pagar el favor inmerecido que recibimos. Pero, hermanos, debemos ser íntegros, porque esa mujer que habla esta parábola,
representa a la iglesia en su alabanza a Dios. Entonces, ¿de qué estamos fermentados, hermanos? ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que hay en el corazón de nosotros? ¿Estamos, hermanos, fermentados o leudados por el mundo? ¿O estamos, hermanos, leudados por el Espíritu Santo? Porque en realidad, hermanos, los panelistas que me han antecedido me han sorprendido, hermanos. Qué potencial que tenemos, qué enseñanza que nos ha dado Dios, hermano, en cuanto a la alabanza. Porque ahora, hermanos, es que la gente cree que Dios es el director de la orquesta o es el dueño de la discoteca que contrata un grupo de músicos para llevar música a la iglesia, hermano. Se ha corrompido el culto a Dios. Eso es restaurar el caído de David, hermanos, porque David no hizo tabernáculo, ¿verdad? Pero debemos saber qué había en el corazón de David, que era conforme al corazón de Dios. Ese es el tabernáculo que tenemos, hermanos, que restaurar. Porque al Señor le dijeron, Señor, restaurarás el reino. Señor, restaurarás tal cosa. Y el Señor les dijo, no les toca a vosotros saber. Y más adelante dice Pablo, hay que restaurar el tabernáculo caído de David, que es lo que está destruido, lo que está arruinado, hermanos, en las iglesias. Yo me imagino cuando Dios venga a buscar los adoradores verdaderos, ¿a dónde los va a encontrar? Como dijo la sierva, es bonito hacer bulla. ¿Por qué bullicio, hermano? Muchos, vean, perdón con lo que voy a decir, hermanos, pero todos tratamos de tener los mejores instrumentos de música. Tenemos el mejor uniforme, hermano, ya se hace uniforme mirando una cosa, mirando la otra, los mejores instrumentos, los mejores panderos, las cantoras, los músicos, los más bonitos, hermanos. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿De qué estamos leudados, hermanos? Estamos llenos del Espíritu Santo. ¿O estamos llenos de las cosas del mundo? ¿De qué está, hermano, leudada la iglesia? ¿Cómo se está edificando la iglesia? ¿Estamos llenos de, hermanos, de santidad? ¿O estamos llenos de lo profano? 1 Corintios 14:40 dice el Señor, porque, bueno, en otra oportunidad de hablar más. 14:40 dice, pero que todo se haga decentemente y en orden. Y esto a mí me impacta, hermanos. Yo veo que Dios es un Dios de orden y es perfecto y nos muestra su perfección, hermanos, en los detalles más pequeños. Dios todo lo ha hecho perfecto y por eso le dice a Abraham, le dice, ve delante de mí y sé perfecto. Y si Abraham le dijo que sea perfecto, a mí también me está diciendo, ve delante de mí, pero en perfección. Ve delante de mí, pero en perfección. A todos los que tratan de servirle a Dios, ve delante de mí, pero sé perfecto. Porque yo soy perfecto. Sé santo, porque yo soy santo. Dios quiere que lo imitemos. Dios quiere que seamos como Él es, porque somos sus simientes, somos hijos. El siervo Fernando dijo algo real. Hasta que todos lleguemos a ser hechos hijos de Dios. Ya llegamos. ¿Cuántos seremos ya hechos hijos? ¿Y cuántos, hermanos, ni siquiera encontrarán el camino para caminar y llegar a ser hechos hijos de Dios? Porque da pena ver, hermanos, ciertas actividades de cristianos. Y déjeme decirle algo, hermano David. Cristianos que conocen la doctrina. ¿Cómo, hermano, se van abriendo caminos para la izquierda, para la derecha? ¿Cómo se van abriendo caminos? Abriendo otros caminos, otros evangelios, hermanos. Por eso, hermanos, el Señor, por medio de la palabra, nos enseña la forma, cómo debe ser su alabanza, cómo debe ser un adorador, cómo debe ser un verdadero cristiano. Salmo 68 dice que los músicos van delante. Déjeme ver si lo tengo anotado. No, 68:25.
Porque hay una forma de alabanza, hermanos. Hay una forma de alabanza que nosotros debemos conocerla. 68:25 dice, los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas tocando el pandero. Hermanos, toda la iglesia conforma el grupo de alabanza. La iglesia está en medio, hermanos, en medio. Como está Cristo en medio del candelero, la iglesia tiene que estar en medio. Es el perfume grato, hermanos, hacia Dios. La iglesia va por en medio de todo. Por en medio de los cantores, por en medio de los músicos, hermanos. La iglesia con su pandero. Iglesia, hermanos, por eso hay una forma, hermanos, hay un modelo de alabanza a Dios. Melodía, armonía y ritmo. La melodía, hermanos, es lo que a Dios le agrada, hermanos. Lo que a Dios le mueve el corazón. La armonía, hermanos, es armonizarnos nosotros con Dios, que Dios mire y diga, mis hijos me están alabando. Y el ritmo es lo que le causa gozo al Señor. Por eso vemos, hermanos, en los grupos de alabanza que vienen al tabernáculo, los hijos de Asaf, los hijos de Jedutún, los hijos de Imán. Eso tiene que ver, hermanos, con la armonía, la melodía, la armonía y el ritmo. Es una figura. Yo lo veo así, hermano. Por eso nosotros, la alabanza, Dios busca adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y verdad. Y si no es conforme a su palabra, no hay ni verdad ni hay espíritu. Pues la alabanza tiene que ser conforme a la palabra de Dios, hermanos. Por eso la alabanza, hermanos, se expresa por un espíritu de profecía, hermano. La alabanza es profecía, hermanos, que sale del corazón contrito y humillado, del alma rendida y agradecida con Dios. Pero, como decía, hermanos, las iglesias parecen discotecas, ¿verdad? Las iglesias parecen de todo. Hermanos, hermanos, debemos nosotros por eso interpretar la palabra de Dios y saber, como dijo la sierva, qué es el verdadero sacerdocio. El sacerdote, hermanos, es el que lleva la mitra y se sabe entrar a la presencia de Dios y presentarle la ofrenda, presentarle, incensar en la presencia de Dios. Ese es un verdadero sacerdote. Pero ahora, como decía, hermanos, los ministros de alabanza, los músicos, los cantores, hermanos, no quieren presentarle un grato olor a Dios, una ofrenda a Dios, sino que quieren que el pueblo los mire y digan, qué bonito, qué precioso, cómo toca. No es el caso de nosotros, hermanos, pero eso es lo que pasa. Ahora usted ve los grupos de alabanza cristianas girando por el mundo entero, hasta recibiendo los premios Grammy. No tengo nada contra nadie, hermano, pero me parece profano. Me parece profano. Me parece profana la música, la salsa, el merengue, el reggaetón que se mete a la iglesia, me parece profano. Porque Dios es santo y es un Dios de orden. Y hermanos, yo tendría mucho para hablar. Yo sé que todos tenemos para hablar, pero estos pequeños momentos así son más bonitos. Y hermanos, el Señor los bendiga y que esto, hermanos, se siga promocionando para ver si, hermanos, recuperamos algo. Amén. Amén. Me llama mucho la atención esta palabra buscando, porque yo lo trato de interpretar en lo natural. O sea, si yo
voy de salida y necesito sacar mi carro, estoy buscando las llaves. Es porque estoy buscando algo que ya estuvo en mi mano, estoy buscando algo que yo conocía. Porque esta expresión buscando adoradores es como que se están fabricando. Entonces, esto lo acabo de recibir ahorita, buscando. O sea, quiere decir que nos desviamos, lo que decía Cristian en un inicio. Hemos perdido la percepción, perdóname que... Estuvimos enseñados por el Padre y pastoreados por Cristo, hermanos. Y yo creo que cuando Dios hizo la tierra, la hizo para ponernos allí, que era el estrado de sus pies, y allí nosotros adorándole a los pies de Él. Amén, no es que caímos, hermano, y por eso venimos a la tierra, sino que la tierra era el estrado de sus pies y era lugar de adoradores. En base a lo que usted dice, bueno, el propósito de esto, y siento al Señor, siento su presencia, bendito sea Dios, su omnipresencia de la que podemos gozar hoy a través de estas señales, de estas frecuencias. Bendito sea el Señor. Yo le doy paso a mi pastor Luis Marchoe, anfitrión, que confirmó la visión de esta actividad esta noche a través del siervo, y definitivamente el Señor está en medio de esto. Tal vez no estamos en búsqueda de likes, no estamos en búsqueda de muchas cosas, pero estamos dejando esa semilla de inquietud, porque como usted decía, mucha gente que conoció la verdad hoy se ha desviado para el otro y para el otro. Entonces, mi pastor tiene su tiempo. A continuación, usted. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos. Pedrito, saludos. Amén. Saludos a la hermana Marlene. Allá están en Friobamba. No, te digo, Marlene está en Guayaquil, se me fue hoy día. ¡Ay, Dios! Yo estoy solo acá. Bueno, abríguese bien, siervo, abríguese bien, porque no está la esposa. Así estoy. Gloria a Dios. Saludos para Gracias, siervo, Cristian, su bendiciones, familia, su saludos. esposa. Saludos para la iglesia, siervos. Aquí recibo saludos de la iglesia en Guayaquil. Están todos Amén. conectados, estamos escuchando este conversatorio, iniciativa que nace de nuestro corazón, hermano. Tú has sacado a la luz la visión que Dios ha puesto en nuestros corazones de que no se siga desviando más la administración de la alabanza en los altares al Señor. Y Amén. fíjate, analizando esto, porque la palabra base que hemos visto es que Dios le dio a Moisés un diseño, y justamente Cristian, Fernando, la hermana Marlene, tocó esto del sacerdocio, ¿no? Y muchos creemos que el sacerdocio ya está y se estipuló aquí en la tierra. No, eso ya fue diseñado en un tiempo de origen. Fíjate que cuando Adán fue creado, Dios dispuso en él que se encuentren en un tiempo dispuesto para tener una comunión, una alabanza. Y cuando se dispuso esto, mira que esa disposición que tiene el Señor para con Adán, le enseñó alabanza y adoración, tanto que cuando Adán pecó, perdió el diseño, perdió el horario del culto, perdió la administración, perdió muchas cosas por causa del pecado, que cuando Dios lo fue a buscar, ahí nace la situación de que Dios anda buscando verdaderos adoradores. Cuando fue a buscar a Adán, ya no estaba Adán en la condición, porque Adán, como decíamos y como hablamos, Adán perdió el diseño original. Y tenemos que ver mucho aquí, porque cuando Adán pierde el diseño, se encuentra con tres voces. Se encuentra con la voz propiamente dicha de Adán, la voz de Dios, y luego la voz de Satanás, porque lo que Dios enseñó en el huerto, lo tergiversa Satanás con una mentira disfrazada de verdad, o una mentira que trajo engaño. Y Pablo comienza a descifrar que el engaño que trajo Satanás por medio de la serpiente es que le quitó la devoción, y el temor que tenía Pablo hacia la iglesia es que Satanás le quite la devoción a la iglesia. Fíjate que eso habla en 2 Corintios 11. Y Pablo dice,
mírenme como un loco, pero yo tengo temor de que Satanás le quite la devoción. Y eso es lo que queremos nosotros ver, porque en muchos de los altares no vamos a hablar de alguien en especial o vamos a gritar, no queremos ser competencia, no queremos tampoco hacer pequeño o disminuir a alguien. Lo que nosotros queremos hacer es que nos demos cuenta como iglesia, como ministros, todas aquellas iglesias o ministerios que están viéndonos, queremos dar cuenta de que se está perdiendo el diseño original de la alabanza y la adoración. Entonces, cuando Adán se da cuenta que pierde la voz de Dios, enseguida se viene la voz humana, la voz de los hombres. Por eso es que en la palabra aparece la doctrina de los hombres, la doctrina de Dios y también aparece la doctrina de Satanás. Y ese es el cuidado que pone el Nuevo Testamento, los apóstoles, que nos ponen el cuidado de tener en cuenta de que nos podemos desviar por doctrinas de hombres. Fíjate que yo me asombro ahora que todo lo que pasa en los altares, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en redes sociales, todo lo que pasa en los altares no está escrito en la palabra. Y como tú decías, Pedrito, hay gente que sabe el orden del culto, hay gente que sabe el orden original y ya, ¿sabes qué? Es como que eso no está escrito en la Biblia, eso como que no está escrito en la palabra, que lo que hacen es no tomar en cuenta y hacer lo que la doctrina de los hombres dice. Y yo me doy cuenta que mucha gente copia lo que otro hace, no se da cuenta y no se va a la escritura a hablar o a ver si lo que está haciendo tal persona es de Dios o está escrito. Y como la gente no se da cuenta, piensa que imitar es la mejor opción. Y se vuelve un marketing, no se vuelve una doctrina, no se vuelve vivir la sana doctrina, sino que se vuelve un marketing al copiar lo que otro hace, porque lo que otro hace le va bien, a mí también me va bien. Y nos olvidamos del diseño original, nos olvidamos de que Dios descienda, nos olvidamos de que Dios ministra a su pueblo, nos olvidamos de los tiempos antiguos, nos olvidamos de las sendas antiguas, nos olvidamos de vivir exactamente lo que la palabra nos enseña hacerlo y moderarlo. Entonces, eso es lo que nosotros queremos rescatar en este tiempo, rescatar lo que se pueda rescatar. No queremos nosotros con este tiempo querer salvar a todos o que todos nos sigan, no, sino despertar en aquel que está teniendo dudas, en aquel que tiene inquietudes, en aquel que tiene visiones y que todavía el Espíritu Santo se mueve en las congregaciones y que todavía el Espíritu Santo o el Señor está inquietando corazones para poder hacer realidad la verdad bíblica en nuestras congregaciones. Y eso es lo que nosotros como ministros, que aún nosotros practicamos la verdad, practicamos la sana doctrina, practicamos lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Escritura, lo ponemos a funcionar en nuestras congregaciones, porque verdaderamente, como decía el siervo Cristian, muchos ahora se han dedicado, según ellos, a respetar, y no se trata de respetar, se trata de traer el temor de Dios, de hacer el temor de Dios en el pueblo, el temor en nuestros corazones. Tal cosa ya se ha perdido. Entonces, yo creo que en este tiempo que nosotros estamos viviendo, los tiempos finales, donde se está perdiendo el diseño original, donde Adán perdió la voz de Dios y solamente añadió a su mente y a su corazón su voz, donde nace la doctrina de los hombres, donde los hombres ahora solamente dan apertura y son sustentadores de malas prácticas bíblicas, donde los hombres en los altares se hace todo menos lo que la Escritura establece. Entonces, es parte de mi preocupación de, como dice, restaurar lo restaurable, de salvar lo que se pueda salvar en aquellos ministros que quieran todavía que el pueblo disfrute de la presencia de Dios, que todavía el ministro o el sacerdote que quiera decir que Dios es un Dios vivo y que se manifiesta a su pueblo, que no solamente es un Dios de fábula. El problema de muchos es que se comete el mismo error que David cometió. David quería llevar el arca, pero lo llevó con doctrina de hombres, lo llevó con su propio criterio, lo llevó a su propia decisión, lo que dijo su corazón.
llevémoslo en carro nuevo, así como los filisteos enviaron el carro nuevo y Dios le da una enseñanza, pero lamentablemente pereció alguien. Y así tienen que morir muchas cosas en nosotros para poder entender que se hacen las cosas como está escrito. David tuvo que ir a la escritura y decir, oh, quienes llevan el arca del pacto no es un carro nuevo. Entonces, des en cuenta que David lo que hizo es ir a la escritura, cómo se lleva el orden del culto. Y fíjate que dice que escogió a 30,000 del pueblo. Yo a veces critico mucho y digo, a veces se ha creado una moda cristiana en los altares de los danzarines, de los danzores, y a veces eso interrumpe el mover del pueblo. Si la Biblia dice que David escogió a 30,000 para que esos escogidos disfruten de la presencia de Dios, cosa que era prohibido. Y mira que David vivió gracia en tiempos de ley, y la ley era que el pueblo no disfrutaba de eso, pero David a los escogidos les permitió ser partícipes y disfrutar de la presencia de Dios. Y así somos nosotros. Si nosotros fuimos escogidos antes de la fundación de este mundo, nos llamaron a disfrutar de ese tiempo. Y a veces eso estorba también la alabanza, estorba cosas que no están escritas, cosas que son moda, cosas que no vienen al parecer. Quizás hasta pueda ser criticado en las redes sociales, pero yo estoy seguro de que no hay una manera de una práctica antibíblica para mostrar una doctrina de hombre. Y el mayor error que tuvo David fue haber hecho las cosas como él lo vio, no como estaban escritas. Cuando él vio la manera que estaba escrita, corrigió y dice que se presentó la presencia de Dios, tanto que él se hizo más vil, tanto que él perdió sus ropas, tanto que él entró en un tiempo, un éxtasis del Espíritu Santo, que él pudo disfrutar de la presencia de Dios. Entonces, nos gustaría tener más tiempo, nos gustaría hablar de muchas cosas, nos gustaría hablar de órdenes, pero no va a ser la última ni la primera vez. Creo que esto de aquí vamos a tener más conversatorios, vamos a tener más tiempo, vamos a organizar un conversatorio por 2 horas. El tiempo es nuestro mayor tesoro, nuestro mayor oponente, pero vamos a estar ahí, amén. Yo quisiera mandar un saludo a todos los hermanos de las iglesias de Cristo Elín que nos saludan, a todos los hermanos de las iglesias que nos están viendo, invitada a la iglesia de Cristo Elín Riobamba, pastoreada por Pedro España, por el pastor Bonifaz, Cristian Bonifaz, a la iglesia de Cristo Familiar allá, allá a los hermanos de Chile, de Perú, de Estados Unidos, de Guatemala, a Elín Guayaquil, a Elín Durán, a todos esos hermanos que han estado conectándose a este enlace. Dios los bendiga. Amén. Le damos paso a nuestro hermano anciano David Herrera. Amén, amén. Ha sido un tiempo precioso. Casi llegamos a las 2 horas, sí. Para mí ha sido difícil tener que cortarlos a muchos de ustedes. Los animamos a que ustedes también puedan tomar la iniciativa. También el propósito de esto es de poder volver a restablecer comunión, ¿sí? Y también aprovechar esta oportunidad para invitarlos, ¿ok? Al Congreso de Alabanza y Oración que vamos a tener. Nos gustaría que ustedes puedan participar, que puedan bajar acá a Guayaquil, ¿sí? Esto va a ser el 25 de junio, vamos a tener un congreso, ¿sí? A partir de las 5 de la tarde el viernes, ¿sí? Y el sábado también a partir de las 4 de la tarde, y cerramos con una noche de alabanza y adoración. Esta es la expresión que consideramos válida y correcta en una noche de alabanza y adoración. A veces deseamos tener más tiempo, pero nuestras reuniones se han limitado por el motivo del aforo, por el motivo de la movilización, y destinamos entre 2, 3 y la última noche de alabanza que tuvimos en noviembre del año pasado, duró casi 4 horas, donde Dios nos permitió poder ser ministrados en medio de su presencia. Yo les voy a pedir de que en el mismo orden que participaron puedan despedirse, ¿sí? El pastor Cristian Bonifaz. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.
Y para los hermanos que están escuchando, para la Iglesia del Señor, parte de la Iglesia del Señor, que no sea solo un tiempo de escuchar, sino de aprender y aprender sobre todo de la palabra, de los grandes siervos de Dios, grandes hombres que entregaron sus vidas al servicio del Señor, aprender de ellos, tomar ejemplos prácticos de la palabra e imitar, hermano, y sobre todo el ejemplo de Cristo. Amén, que Dios nos los bendiga, ojalá podamos compartir en otra ocasión. Que la paz del Señor esté con ustedes. Bendiciones, hasta luego, mis hermanos. Hermana Marlene. Mis hermanos, lástima que terminó este conversatorio, pero Lástima. tomemos lo fructífero de haber tocado estos temas. Que traigan a nosotros como servidores y en el pueblo de Dios como un despertar que lo necesitamos ciertamente. Porque la iglesia está dormida. Es necesario que nosotros tomemos cada día en práctica lo que el Señor ya consideró, lo instituyó como un diseño para que le alegremos el corazón. Entonces, que lo hagamos con total sencillez, en humildad, en santidad y con todo temor y fervor y viviendo en fidelidad. Ese es el llamado, porque el Señor está a las puertas. Nosotros creemos que el Señor vendrá y se va a manifestar a nosotros. Se manifestará en aquellos que tienen un lugar para Él, una habitación. Pues dice, vendremos y seremos uno. Yo en ti y tú en mí y en el Padre. Entonces, esa fusión, que sea un esperar, una inspiración que nos lleve cada día a mejorar nuestra comunión con el Señor. Amén. Eso les dejo, mis hermanos, como una inquietud a cada uno de los que están conectados, de los que van a ver esta transmisión y van a ver este evento que va a ser colgado en redes. Que el Señor les bendiga y la paz del Señor sobreabunde en sus corazones. Les amamos y esperemos que el Señor nos brinde otra nueva oportunidad de poder exponer temas que verdaderamente son de edificación, como este. Un abrazo, hermanos, y el Señor les continúe. Hermano obrero Fernando Herrera de Lindurán. Amén. Un privilegio poder compartir esta noche con Pastor Cristian Bonifacio, con Pedro y su esposa, el Pastor Martínez, y contigo, siervo David. Sabemos que esto va a ser de mucha bendición. Estas enseñanzas que vamos a recibir de parte de nuestros pastores en el Congreso y asimismo cada uno en su congregación va a ser de mucha bendición. Amén. Yo sé que este video muchos lo van a ver y a muchos les va a llamar la atención porque es necesario y es menester de que tomemos y estemos activos, no defendiendo a alguna doctrina de hombre. Simplemente vamos a ser atalayas de lo que la palabra está marcando en estos tiempos. Cristo viene por una iglesia que está llena de paz y de santidad. Esto lo hacemos con amor para edificación del cuerpo de Cristo. Un saludo y un abrazo. No se olvide de la noche de alabanza para esta fecha que está destinada. Amén. Dios te bendiga a cada uno. Pastor Pedro. Amén. Quiero leer un versículo, hermano. Tengo aquí el código real. Mateo 7:21. No todo el que me repite continuamente, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que han tomado la decisión de vivir cada día haciendo lo que agrada a mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos usando tu nombre, y en tu nombre ordenamos a los demonios que se fueran, y en tu nombre ordenamos que se
hicieran milagros, pero entonces les diré en su propia cara: nunca tuvisteis una relación íntima conmigo. Apartaos de mí, violadores de la ley. Mirando estas cosas, hermanos, es lo que tratamos, hermanos, de... Si algo podemos hacer, tratar de evitar que estas cosas vayan a suceder al pueblo de Dios o a la iglesia de Cristo cuando venga nuestro Señor. Porque, hermanos, como decíamos, pues se han abierto muchos caminos. Cuando uno solo es el camino, dice la palabra, los ojos puestos en Cristo, autor y consumador de la fe. Ese es el mensaje. Los ojos puestos en Cristo, guardando su palabra, caminando en perfección, buscando la santidad y la paz con todos. Porque no queremos, hermanos, no queremos, como Dios no quiere, hermano, que ninguno perezca. Por eso dice que no es que tarda su venida, sino que por clemencia y compasión se detiene hasta que todos procedan al arrepentimiento. Porque como decía, hermanos, aún conociendo la doctrina, la gente va por otros caminos. Yo, hermanos, el propósito mío, y sé que es de todos nosotros, no es molestar a nadie, ni dañarle la noche a nadie, ni ponerle un obstáculo en su ministerio o en su desarrollo de cristiano, hermano, sino que caminemos conforme a la palabra de Dios, porque Cristo viene. Bendiciones, hermanos, un abrazo a ustedes y espero que esto se siga haciendo, tal vez no sé cada qué tiempo, hermanos, pero ya nos picó la lengua de hablar de estas cosas que uno un poquito sabe, un poquito nos ha dado Dios y queremos compartirlo con otros. Amén. Esa es la visión del Congreso. Nada de lo que hacemos está en una visión propia, en interpretación personal. Imagínense nosotros que por misericordia hemos conocido algo. Existe una gran cantidad del pueblo de Dios, de servidores, que están tal vez como la mujer samaritana que nombraba mi hermana Marlene, adorando a alguien que no conocen. Entonces queremos bendecir, estamos invitando a congregaciones que tal vez no son afines al ministerio, pero que están identificados con la alabanza y la oración al Señor. Y queremos despertar a esa iglesia que está dormida. Y el propósito del evento es ese. Sí, no tiene tintes económicos ni lucrativos, es de querer despertar el alma de los cristianos y que empecemos a tener la verdadera percepción, desarrollar el temor de Dios en los altares. Amén. Yo le dejo el último tiempo a mi pastor Bismarck para que despida este tiempo y nos despide en oración para poder cerrar con broche de oro esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado. Yo les agradezco, siervos, por haber dedicado este tiempo. Son casi 2 horas que tienen sentado acá. Bendigo sus vidas, sus ministerios, y que podamos ustedes también tomar la iniciativa para espacios como estos, donde ustedes puedan tal vez ser los moderadores o tomar la posta también en esto, porque esto es del Señor, esto no tiene exclusividad. Amén, hermanos. Pastor Bismarck. Abrazos a todos. Amén. Solamente nombrando lo que dice el Salmo 24, dice la Biblia: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y de corazón puro, ¿no? Como le decía a Moisés el Señor, sube al monte y da el diseño. Lo importante es subir al monte. Nadie que entra a la presencia de Dios tal igual. Nadie aquel que experimenta la presencia de Dios tal igual. Amén. Y eso es lo que se ha perdido, ¿no? Que el hombre se encuentre con Dios. Lo importante no es que tanto Dios nos escuche, lo importante es que nosotros escuchemos a Dios. Amén. Y creo que eso debemos todavía tener, esa llama encendida. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y corazón puro. ¿Y quién permanecerá? Claro. ¿Cuánto nos corrompemos de corazón? ¿Cuántas veces nos ensuciamos nuestras manos? Y el problema está que no nos limpiamos, ni sacamos la maldad y la iniquidad de nuestro corazón.
Y como decía en antes el hermano Fernando, la alabanza no se trata solo de música. Y como decía Pedrito, se trata de dar lo que nosotros tenemos en el corazón. Pablo decía, es mejor dar que recibir. Y de eso se trata la alabanza, dar. La mayoría de gente, no voy a enfocar a una iglesia, dos iglesias, no, enfoco a todas las iglesias de Cristo. Todos esperamos recibir. Y todos muchas veces vamos al culto solo a recibir. Pero la alabanza y la adoración no se trata de recibir, se trata de darle a Dios. Amén. Presentarlo, prende y darle lo demás. Entonces, queremos motivar a todo mundo a esto, a que en este tiempo final, que son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos donde tenemos muchas restricciones, pero no nos han callado algo, la boca. Nos pueden detener muchas cosas, pero tenemos nuestra habitación, tenemos nuestro cuarto, tenemos la iglesia, tenemos muchos lugares donde nosotros podemos levantar un altar, porque se ha perdido el altar. Entonces, yo agradezco mucho la presencia de los pastores, siervo Pedro, siervo Cristian, hermana Marlene, David, Fernando. Muchas gracias, y a todos los siervos que están presentes aquí escuchando esta señal. Muchas gracias. Estamos abiertos a la enseñanza. Les animo a muchos al Congreso de Alabanza y Adoración. No les digo que va a ser algo diferente, no. Lo que sí sé es que el Señor se va a mostrar, el Señor se va a manifestar, y aquel que quiera aprender, estamos dispuestos a enseñarle lo que está escrito, lo que David recalcó, volver a las sendas antiguas, volver a la palabra, volver lo que está escrito ahí, y que Dios se manifieste, porque Él ya estableció cómo manifestarse en la palabra. Por eso ya dio un diseño, ya dio Él algo en el corazón del hombre para poder manifestarse. El hombre no puede hacer algo diferente a lo que está escrito, porque Dios no se va a manifestar en una base que Él no ha dispuesto. Amén. Muchas gracias. Oramos para ser pedido, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor.